Buenos días. Yo creo que mejor que se pongan los auriculares. Gracias, muchas gracias y buenos días, señor secretario de Estado. Espero que el reparto de los auriculares que se ha hecho en este tiempo no sea una estrategia o una invitación para que mi intervención sea más breve. En todo caso, procuraré hacer una intervención ajustada que nos permita luego tener un diálogo. En primer lugar, quería dar mi agradecimiento al Gobierno de Túnez, al Club de Madrid, por su compromiso, por su tarea en este proceso de reformas, de cambio, de transición que vive Túnez. Un proceso de cambio de Túnez que siento muy cerca y muchos españoles sentimos muy cerca. Recordaré siempre mi visita en 2011, pocos días después de la revolución, a Túnez, mi reunión con el primer ministro entonces, hoy presidente de Túnez, ya en aquel entonces, hace 4 años, me pareció un joven político, lleno de energía, y recuerdo que en la conversación me dijo: yo me siento tan joven como usted, presidente. Y le vi lleno de vitalidad y optimismo, ¿no? Bien, han pasado 4 años. Han pasado 4 años desde el cambio en Túnez, desde la revolución. Y debo decir que ustedes tienen el apoyo, el respeto y el afecto de la comunidad internacional, de los países libres, de los países democráticos. Sabemos lo difícil que es una transición, pero hemos podido comprobar la fortaleza de la sociedad civil de Túnez, la fortaleza de la sociedad civil de Túnez, la fortaleza de las mujeres de Túnez, que han impulsado grandes cambios, que mantienen vivo el espíritu de transformación. Un proceso de transición como el que Túnez vive es un proceso lleno de retos y de dificultades. Especialmente cuando el contexto geográfico regional es tan difícil. Tan difícil. Por eso resalto el mérito de su tarea. Ustedes han hecho una gran constitución. Una gran constitución. Es grande porque es fruto de un gran acuerdo. Y es grande porque es una constitución que ha resuelto problemas históricos de Túnez. Es una constitución que abre un proceso, porque la democracia es siempre un proceso abierto y que representa toda una promesa para la sociedad tunecina, para los jóvenes de este país. Toda una oportunidad de vivir un futuro en libertad, con derechos y con progreso. Y debo felicitarles especialmente, por cómo han resuelto
la relación entre religión y política, entre la fe y la vida civil. La solución constitucional de Túnez es una solución histórica, original, constructiva. Siempre es para mí un referente, un modelo. Y un país debe sentirse orgulloso de sus grandes momentos. Porque eso es lo que une, lo que cohesiona. Logros comunes, ideales compartidos para una convivencia de derechos. Y sé que tienen retos dificilísimos. Por ello no puedo dejar de citar y de recordar los atentados del pasado 18 de marzo, aquí en Túnez. Para expresar mi apoyo y mi solidaridad, mi condena, debo decir que no hay política en el terrorismo. Solo hay violencia, solo hay destrucción. Matar no es defender ninguna idea, es solo matar. No hay ninguna fe, ninguna religión que pueda amparar la violencia. Ninguna fe, ninguna religión puede amparar la violencia. No hay herejes. No hay herejes. Hay personas que piensan de otra manera. Y por tanto, la comunidad internacional y la Unión Europea deben respaldar a Túnez, la seguridad de Túnez, la democracia de Túnez, la transición en Túnez. Túnez es la esperanza del mundo árabe. Túnez es la esperanza del mundo árabe para la estabilidad, para la libertad. Y de ahí que sea fundamental la cooperación internacional, el diálogo compartido, el vínculo. Túnez es hoy un país querido, sobre el que muchos ojos están puestos en el mundo. Y deben sentirse acompañados. Deben sentirse acompañados. Desde luego lo están por mi país, por España, por el Club de Madrid, que saben que agrupa a expresidentes y exprimeros ministros y que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas de inclusión social, de convivencia, de gobernanza, de consolidación de procesos y de reformas democráticas. Saben que en mi país, España, también hizo una transición a la democracia en los años 70. Fue una transición de éxito. Cuando se habla de transiciones democráticas,
siempre se cita a España como transición de éxito. Después de una guerra civil y 40 años de dictadura, hicimos en una década una transición de éxito. La clave de la transición española fue el consenso, el acuerdo permanente, la voluntad de reconocer la pluralidad, el afán de convivencia. El reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad de nuestro país. Y teníamos 3 retos históricos que superar. La cuestión militar, tener un ejército sometido al poder civil. La forma de gobierno entre monarquía y república, que había dividido a España. Y logramos un consenso. Y la tercera era la cuestión territorial, la cuestión de la centralización y descentralización, que había dividido a los españoles. Y también llegamos a un acuerdo básico en la Constitución, que luego ha tenido un gran desarrollo. Pero debo decir que la transición española tuvo un triple consenso. Un consenso político. Un consenso político. Un consenso político, económico y social. Y un consenso internacional. El consenso internacional era el apoyo europeo, el apoyo de las democracias libres, el apoyo de los partidos políticos a los nuevos partidos políticos españoles. El consenso político se plasmó en la Constitución. Pero lo que permitió en esos años el tránsito rápido para los cambios fue un gran consenso económico y social. Que se llamó los pactos de la Moncloa, donde estuvieron todos los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, hicieron una hoja de ruta económico y social. Un acuerdo de rentas, de salarios, de moderación salarial. Un acuerdo de productividad. Un acuerdo de extensión de la seguridad social, de la protección por desempleo. Eso permitió estabilizar la economía, frenar las huelgas lógicas después de una transición democrática. Garantizar la paz social para que la política ganara tiempo y llevara adelante las reformas. En España parecía imposible un acuerdo entre los sindicatos
los empresarios y un gobierno. Parecía imposible. Teníamos una inflación de 2 dígitos, del 15, el 20% era la inflación. Y sin embargo se logró ese acuerdo. Muchas horas de diálogo. Pero fue un acuerdo esencial para el desarrollo político de las reformas. Eso puede servir de experiencia. Eso permitió afrontar, entre otras cosas, la descentralización. A la que ahora me voy a referir. Saben que España es quizá el país más descentralizado del mundo. Solo les daré un dato para que vean hasta dónde hemos llegado. El Gobierno central en España solo dispone del 20% del gasto público. Las regiones, nuestras regiones, disponen del 35% del gasto público. Y los municipios disponen del 13% del gasto público. El resto es la seguridad social, que es casi un 30%. Un gran proceso de descentralización. Pero ese proceso necesita 2 condiciones. La descentralización, 2 condiciones básicas. Un gran consenso político y gradualismo. Ir poco a poco. Porque todo lo que se produce en descentralización es irreversible. De ahí que haya que avanzar con prudencia. Los ayuntamientos democráticos en España se eligieron por primera vez en 1979, un año después de la aprobación de la Constitución. Y fueron un poderoso, un gran medio de afianzar la democracia. Si algo cambió en España en la primera década de la democracia, algo tangible para los ciudadanos, fue el poder municipal, los ayuntamientos. Nuestras ciudades cambiaron en una década. Nuestros pueblos cambiaron en una década con el poder democrático municipal. Y fue una herramienta poderosa de afianzamiento de la democracia, de confianza en la democracia. Muchos pueblos, cuando tuvieron gobiernos democráticos, muchos pueblos de España empezaron a tener agua, luz,
servicios de recogida de basura. Muchas ciudades de España, cuando hubo gobiernos democráticos, empezaron a haber parques, zonas verdes, casas de cultura, centros sociales. Nuestras ciudades cambiaron la vida de la gente. Cuando ustedes hagan las elecciones municipales, los tunecinos van a sentir el cambio más directo, el cambio más cercano. Por ello tienen que organizar bien esas elecciones. Que el gobierno democrático municipal llegue a todos los pueblos y rincones de Túnez. La descentralización municipal tiene una gran ventaja. Hace que la democracia sea más participativa, que las reivindicaciones de la gente se escuchen más directamente. Y además, hace que hasta los municipios más pequeños, olvidados y abandonados, tengan una voz democrática que reclame y que exija. Claro está, para que haya ayuntamientos con capacidades, tiene que haber financiación. Yo diría al Gobierno central que no tenga miedo a financiar a los ayuntamientos. Que no tengan miedo y que piense en un horizonte de 5 años, para llegar al 10% de gasto público en manos de las comunidades locales. Sería un gran cambio, un cambio cualitativo. Traspasar hasta el 10%, ahora está en el 4%, me decían, produciría mucho más cambio que lo que pueden ser esos recursos en manos del Gobierno central. Tienen también por delante un proceso de regionalización. Y yo les aconsejaría, con la experiencia española, que ese proceso fuera tranquilo, lento, que volcaran en esta primera fase el esfuerzo en hacer ayuntamientos con capacidades. Para hacerse cargo de la gestión de los servicios básicos y de las infraestructuras básicas de una comunidad. En el proceso regional habrá que centrar el esfuerzo en dos grandes objetivos. La cohesión, el equilibrio entre regiones. Si algo ha producido
el proceso regional en España es una reducción de las desigualdades entre regiones. Una reducción de las desigualdades entre regiones. Es decir, las regiones con menos renta per cápita han cerrado la brecha con las regiones de más renta per cápita. Debe existir una conciencia clara de que la regionalización de un país supone que hay una transferencia de las regiones más ricas a las regiones más pobres. Eso es un proceso de regionalización. Pero un país, una comunidad, no se entiende, no es posible sin la idea de solidaridad. Solidaridad. La solidaridad interregional. Nuestra Constitución la proclama. Porque en mi país la educación, la sanidad, la atención a los mayores es exactamente igual en la región más rica y en la más pobre. Los hospitales de Andalucía tienen igual o mejor calidad que los hospitales de Cataluña. Eso es un principio esencial en la cohesión de un país. La segunda cuestión en la descentralización, que es decisiva definirla bien desde el principio, es la cuestión relativa a los recursos y los impuestos. Recursos e impuestos. Hay un principio anglosajón esencial que dice no impuestos sin representación. Pero hay que añadir un principio a la descentralización. No autonomía sin responsabilidad fiscal. Creo que en ese proceso de regionalización es prioritario que las regiones tengan la obligación y la capacidad de poner impuestos a los ciudadanos. Porque si los recursos que reciben son del gobierno central todos, habrá poco sentido de responsabilidad sobre el gasto público. Un gobernante, si no tiene que poner impuestos a sus ciudadanos, gasta mucho más alegremente que si tiene que ponerlos. Créanme, esto es esencial. Porque todo proceso de descentralización
en una primera etapa, va a suponer más gasto público. Va a suponer incremento del número de empleados públicos. Y debe existir una clara delimitación de responsabilidades. Creo que el proceso de regionalización debe contemplarse en un horizonte no menos de 25 años. Para estar completado. Nosotros, en España, se completó el proceso prácticamente en ese tiempo, en 25 años. Y les añadiré, fruto de nuestra experiencia, les diré que las regiones deben volcar su atención en los problemas sociales y de infraestructuras. Esos son los dos grandes ejes sobre los que pueden pivotar. La descentralización es democracia. Descentralización es participación. Descentralización es mejorar servicios públicos a los ciudadanos. Descentralización es reparto del poder. Cuando el poder está concentrado en solo un sitio, hay más riesgos, hay menos democracia. La descentralización es un elemento de control del poder. Pero la descentralización exige más responsabilidad. La descentralización exige consenso permanente entre los partidos. La descentralización exige diálogo entre las regiones. Exige algún foro parlamentario, institucional, de participación de las regiones. Y hay que crear una cultura política en la que los intereses locales y regionales estén subordinados al interés nacional, al interés del país. Túnez, por su número de habitantes y por su homogeneidad, puede hacer un proceso de descentralización sin grandes tensiones. Se trata de tener una buena hoja de ruta. Y es un acierto empezar por las elecciones municipales. Estoy convencido que el periodo que abrirán las elecciones municipales, los nuevos gobiernos democráticos, locales, con algo más de recursos, serán grandes aliados de la consolidación democrática, de las reformas que vive Túnez. Yo les deseo que recorran ese camino, que lo hagan con la valentía que ha demostrado el pueblo tunecino,
y que la descentralización se sume con calma a todo el proceso de conquista de derechos y libertades que Túnez desea, que tiene por delante. La democracia es un gran consenso en torno a la libertad. La democracia es una fe en la convivencia. Las libertades y derechos individuales hacen a los países y a las sociedades más cultas, más responsables, más democráticas. Son los derechos los que nos llevan a la cultura de la tolerancia, del respeto. Y saben que para avanzar en esa igualdad, en esa extensión de los derechos y libertades individuales, siempre el mejor camino son los derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres. Los países más avanzados del mundo, los países donde hay más bienestar social, económico, político, son los países que han hecho la gran transformación en favor de las mujeres, que han sido las grandes marginadas de la historia. Las grandes potencias no son aquellas naciones que tienen grandes ejércitos. No. Las grandes potencias son los países que no permiten la violencia hacia las mujeres. Que persiguen el machismo. Esa forma aberrante de dominación de unos sobre otros. Las mejores potencias, los mejores países son aquellos que respetan la libertad individual, la orientación sexual, que hacen de la tolerancia la gran virtud cívica. Porque en democracia no hay nadie superior a nadie. Ninguna fe, ninguna ideología, ninguna convicción es superior a la de cada uno de nosotros. La cultura de la libertad, la cultura de la convivencia, hace a los seres humanos más libres, más felices, más dignos. Y Túnez tiene esa promesa. Túnez tiene esa frontera por delante. Por ello les puedo reiterar hoy mi compromiso, el de España, mi compromiso especialmente con los derechos de las mujeres, el compromiso del Club de Madrid para que los años que vienen por delante de reformas y de transición sean los mejores años de la historia de Túnez y que los jóvenes de hoy en día, los jóvenes tunecinos,
puedan sentirse orgullosos del legado de esta generación, que tiene por delante una ardua tarea, de esta sociedad civil tan fuerte y activa. Pero ustedes están en el camino, están en la senda adecuada. Comprométanse. Merece la pena vivir en un país libre para siempre. Muchas gracias y suerte.